qué se va a tratar este capítulo? ¿De qué te gustaría que se trate? Me interesa hablar mucho de las mujeres, de la familia quizás, de los artistas, de las artistas mujeres también. Escena 1A, toma 3. Soy Liliana Albornoz, soy artista, accionista, feminista, gestora cultural, ciudadana, mujer, presente, aquí. Desde el Museo de Arte Contemporáneo de Lima proponemos estas conversaciones que hemos grabado vía Zoom para revisar juntos el proceso de creación de la serie Hacedores del colectivo Mercado Central. En esta serie, los cineastas Carlos Sánchez y Sofía Velázquez construyen retratos audiovisuales de un grupo de artistas y creadores peruanos. Al analizar la forma en la que generan estos retratos, pensaremos también cómo, al acercarnos a las experiencias de vida de estos hacedores, se abordan preguntas muy actuales sobre el arte, las tradiciones artísticas y la forma en que se generan los vínculos entre el arte y los sujetos en el mundo de hoy. Bien, iniciamos nuestra conversación número 5. En este caso está dedicada al capítulo de Hacedores en el que se retrata a Liliana Albornoz. Y para empezar, lo que yo quería es que trabajáramos algo que seguramente está presente y está vinculado a todos los capítulos, ¿no? Pero como Liliana también es performer, creo que podríamos empezar a trabajarlo aquí. Y es esta dimensión de lo performativo, de la performance cuando ustedes están generando un retrato audiovisual, ¿no? De hecho, partimos de la idea de que siempre estamos en una continua performance, estamos performando frente a otros y asumimos diferentes roles y además sabemos muy bien cómo asumir esos roles. Pero ¿de qué manera se vinculan ustedes con esa dimensión performativa cuando lo que tienen o lo que están buscando hacer es construir este retrato? Yo creo que podemos partir de la idea preconcebida, digamos, de que todo el mundo espera o que se espera que el documental retrate lo natural, trabaje con lo natural, por utilizar alguna palabra, ¿no? Que puede ser natural, la palabra puede ser natural, puede ser verdad, puede ser realidad, ¿no? Que son términos, si lo vemos desde la práctica de la no ficción y desde el documental, muy acuosos, ¿no? Muy acuosos justamente por lo que tú has comentado, ¿no? Performamos cotidianamente frente a nosotros mismos, frente al espejo, frente a la gente que nos rodea, frente al público, en fin, ¿no? Pero es interesante porque mientras se espera que en el documental se retrate algo muy relacionado con lo real o con lo natural, en realidad lo que sucede es que estamos dando, o los que hacemos este tipo de trabajo, o el cine documental, o el cine de no ficción, está otorgando un espacio para que la gente que se ponga delante de la cámara pueda performar abiertamente. No ser natural, sino performar honestamente. Hay un juego ahí dialéctico que puede ser bien interesante, ¿no? Creo que no buscamos que la gente sea real, o sea natural, o sea verdadera. Creo que se busca que la performance delante de la cámara pueda ser a sus anchas, ¿no? Pueda darse con total libertad. Creo que este momento en donde, en este caso Lili, pero en general los retratados en la serie de Hacedores están siendo lo que son, como son, lo que quieren ser, lo que creen que el público espera de ellos, lo que creen que nosotros como realizadores esperamos de ellos, lo que se les ocurre en el instante para aprovechar la cámara, para aprovechar el espacio, para contarse, para mostrarse, para desplegarse en el mejor de los sentidos. Creo que es lo más honesto respecto a un ser humano, ¿no? Y me parece que el lenguaje del documental no solo permite, sino que potencia eso, ¿no? Y puede ser sumamente bien aprovechado, ¿no? Porque jugamos con esta línea bien difusa entre la realidad y la ficción, ¿no? Entre la realidad y nuestra propia ficción, como personajes que nos hemos construido desde que tenemos razón de ser, ¿no? En el caso de Liliana es mucho más particular porque su oficio es el de performance, entonces todo está mucho más combinado. Y creo que más bien nuestra idea era más que buscar un momento sumamente cotidiano o natural en ella o agarrarla en un instante en donde esté con las defensas bajas, ¿no? Creo que el ejercicio documental era más bien explotar y llevar al extremo su propia performatividad, para dentro de esta performatividad que es parte de su ser, encontrar este espacio de conocimiento sobre ella y sobre lo que ella quiere representar o representa, ¿no? Esta especie de vacío socrático, hay este realizador Coutinho
que tiene esta propuesta de generar a partir de la palabra vacíos socráticos, ¿no? Vacíos de conocimiento que puedan llenarse libremente, ¿no? Los cineastas, según su mirada, tienen o tenemos la misión de crear estos espacios vacíos para que quien está delante de la cámara los llene con su ser, ¿no? Con su despliegue, con su propia verdad, sea lo que esto signifique, ¿no? Es interesante que menciones, Sofía, la idea de lo de performar honestamente, porque luego el personaje de este capítulo está de alguna manera construyendo sus performances a partir de la memoria personal, de la experiencia personal. Entonces, creo que nuevamente todo se entrelaza o hay muchos vínculos que se pueden establecer de la manera en la que está planteado el retrato con la propia personalidad y el trabajo de la persona que ustedes están retratando en el documental, ¿no? Y de repente podemos ir hacia ese lado también, porque me daba cuenta que las relaciones entre la memoria personal, la memoria histórica, es otro tema que podríamos decir está presente en varios de los capítulos, ¿no? Y los vínculos familiares. Podemos hablar tal vez de eso también y de cómo en el caso de Liliana está muy presente otro de esos grandes temas para los artistas, que es la relación con la propia familia, el a veces sentirse incomprendido por la propia familia, ¿no? O el más bien haberse sentido muy influenciado por la propia familia, como pasaba en el caso del capítulo anterior con Benny, por ejemplo. En líneas generales, lo que proponemos en Hacedores es justamente eso, ¿no? Crear espacios de narrativa no oficiales, ¿no? La historia se ha contado, bueno, lo sabemos todos, desde la oficialidad y desde el poder todo el tiempo, ¿no? Y las voces individuales son las que menos se han escuchado. Y creo que uno de los trabajos de la no ficción en una sociedad como la nuestra, en esta parte del mundo, en el sur del mundo, es continuar construyendo espacios colectivos, ¿no? Porque no es que uno le dé el espacio al otro, es la construcción colectiva de espacios y de momentos para poder narrar desde lo más íntimo, ¿no? Que es político porque va en contra de las narrativas oficiales que hegemonizan y que emparejan todo y que borran las curvas y las diferencias, digamos, ¿no? Y en el caso concreto de este capítulo, además, la línea, digamos, conceptual principal que lo cruza es el feminismo, ¿no? Y Lili es una activista del feminismo, tal como lo sabemos o lo podemos entender, lo personal es político, ¿no? Entonces, su trabajo, su mirada, su conceptualización de su militancia feminista atraviesa toda su existencia, ¿no? Atraviesa desde su performance público hasta su trabajo cotidiano, hasta su vida íntima, personal, amorosa, familiar, ¿no? Entonces creo que ahí esas dos cosas se cruzan, ¿no? La idea de generar espacios para historias pequeñas, mínimas, que no son las oficiales, y la idea también de generar espacios para que este discurso como el feminismo pueda revelarse como un acto personal que también tiene que ver con la vida pública y política, ¿no? Que cruza estos dos ámbitos y que los atraviesa y que los combina y que los propone así. En ese sentido, el encuentro, por ejemplo, de Lili con su mamá a mí me parece fundamental, a pesar de que, claro, tenemos 20 minutos para hacer cada capítulo y en ese momento en donde llega donde su mamá es muy chiquitito, podría ser enorme, hay mucho material ahí, pero es riquísimo en tanto hay una confrontación, por ejemplo, de generaciones, ¿no? Están la madre e hija hablando, la mamá habla del trabajo de ella, trata de entenderlo, trata de acercarse a su mundo desde su otro mundo, que también es casi el mismo porque ambas son mujeres, ambas han convivido en un espacio muy familiar, ambas comparten este padre, esposo, que ha fallecido, que ha muerto, y a partir del cual Lili construye todo un trabajo de memoria familiar y también nacional, ¿no? Su padre siendo, digamos, militar o policía, ¿no? Ese momento con la madre, por ejemplo, me parece fundamental, ¿no? Creo que es un momento en donde se intercambian ideas y roles y conocimientos generacionales, ¿no? Que parten de lo familiar, pero que cualquier mujer puede sentirse identificada en ese momento en el que la mamá se esfuerza por entender y por estar de su lado, ¿no? Y por jugar a que sí, está muy bien lo que está pasando o lo que estás haciendo, ¿no? Me parece que es esa dialéctica sumamente interesante y es tan íntima que creo que merece ser compartida, ¿no? Este momento en el que lo que hace es contar esta anécdota de cómo ella respondió a uno de los familiares que criticaba a Liliana, y es muy potente, emotivo, uno siente ahí este deseo de defender y además afirmar que comparten esas mismas ideas, ¿no? Y
creo la otra contraparte de lo que mencionaba Sofía sobre este ámbito de lo íntimo es esta última parte del docu en el que más bien vemos la acción en la calle y la reacción de la gente a esta acción, que también creo que es un momento en el que uno ve disputas y enfrentamientos. Entonces me resultó para mí también algo así muy importante dentro de ver esta otra dimensión. Tal como lo dices, ¿no? Es la contraparte. Si con la secuencia de la mamá es llevar todo este mundo externo, enorme, a la vida más íntima y cotidiana, aquí en su performance, en su acción, lo que hace Lily es llevar esta intimidad que debe ser también expuesta, ¿no?, al espacio público, tal cual. Estuvimos en el rodaje y a mí me pareció sumamente potente, y tantos años que tenemos nosotros grabando y tal, sentí que se me escarapelaba el cuerpo, no solo por ver su acción, sino por ser testigo de la dinámica que se generó a partir de su acción, que además estaba siendo registrada por nosotros, ¿no? Había en ese momento varias capas, muchas capas de muchos niveles de narración, muchas cosas estaban pasando a la vez, ¿no? Y efectivamente lo más potente fue intentar propiciar este espacio para que la gente reaccione, ¿no? Y comente, y narre, y diga lo que le parecía, y se armó, bueno, ahí se muestra un pedacito, pero se armó una discusión un poco más larga, ¿no? Que además partía de que un transeúnte entendía, pero entendía como... Claro, la misma Lily lo dice, no hay una sola vía para este mensaje, no hay una sola forma de entenderlo, ¿no? Pero digamos, ese transeúnte lo leyó a su manera, muy particular, ¿no? Lo leyó, interpretó a su manera, ¿no? Entonces se creó una discusión interesante donde, claro, los hombres hablaban más fuerte y trataban de explicar qué cosa significaba, una cosa muy sintomática, ¿no? Trataban de explicar qué cosa significaba lo que ella estaba haciendo, ¿no? Las mujeres también se metían un poco, pero su voz no era tan escuchada, ¿no? Ya sabes que la voz masculina tiene por la propia costumbre de los años de ser más impositiva, ¿no? Entonces se escuchaban más esas voces hablando de una mujer que estaba metida en una maleta, que tenía un sinfín de niveles significativos terribles, ¿no? Terribles y durísimos, y con niños alrededor, con niños y niñas alrededor, ¿no? Entonces fue un momento súper potente en donde efectivamente lo que hace Lily es dejar en claro la potencia de la acción, ¿no? Creo que finalmente esa es la idea final de su capítulo también, ¿no? La potencia de la acción, en ese caso, en su caso el accionismo, pero la potencia de la acción en general, ¿no? La potencia de la acción que también se podría, por ejemplo, encontrar en el propio título Hacedores, ¿no? La potencia del hacer, ¿no? La potencia del hacer y de permitir que el otro o que los otros reaccionen a ese hacer y construyan a la vez su propio hacer y su propio discurso, ¿no? A mí me parece eso muy potente de la performance.